Bien, continuando con más informe regional, como le contábamos en el editorial, en nuestro país y las provincias ya se preparan para el año próximo para elecciones, ¿no? Y donde vamos a elegir el caso de Santa Fe, el tema de gobernador, vice, como así también los cargos legislativos, municipales, comunales, consejo deliberante. Y dentro de este marco tenemos el sistema que se llaman las PASOs, que son las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Esta herramienta, pues es una herramienta también dentro de lo que es el sistema de elecciones, bueno, para, si se quiere, a lo mejor la palabra no es correcta, pero ir depurando un poco el tema de lista o de candidato dentro de lo que serían las elecciones generales. Pero para hablar de este tema lo hemos consultado al procurador, el doctor José Luis Alonso, que allá lo tenemos, que siempre nos ayuda a entender los procesos, y en esta oportunidad, en la parte de elecciones. José Luis, un gusto recibirte, un placer charlar contigo, y bueno, volver a recordar esta herramienta que tenemos, que son las PASOs, y bueno, y la pregunta también, si podría quedar Santa Fe, si podría suprimir las PASO Santa Fe en un futuro. ¿Qué tal, José Luis? Hola, Mario. Buenos días. Bueno, sí, bien lo has dicho. Las PASO son elecciones primarias anteriores a las generales. La palabra depuración no está mal utilizada. Es más, en múltiples oportunidades se ha utilizado ese término para definir legalmente qué significan y cuál es el motivo, la motivación que llevó al legislador hace ya unos cuantos años a implementar mediante ley las PASO. Las PASO son elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué significa esto? Porque por ahí hablamos y pensamos y se pensaba, hasta que el electorado inteligentemente fue interpretando, que era una elección similar a la definitiva. Y no es así, no se elige, no es para elegir presidente, diputado, senador, sino es para elegir los candidatos que van a ir a la elección general en esos cargos. Primarias, ¿por qué decimos primarias? Porque es el paso previo, es decir, es donde hay postulantes que son precandidatos y es el paso previo a las generales. ¿Por qué decimos abiertas? Porque cualquier ciudadano puede votar en el frente electoral o partido político que quiera, que elija, sin necesidad de estar afiliado a ese partido político frente. Pero, ojo, puede hacerlo solo en uno. Es decir, no es que va a ir y va a votar en múltiples ocasiones. ¿Por qué son simultáneas? Porque se realizan el mismo día, generalmente un domingo, son unos 70 días antes de la elección general, más o menos, y se hacen simultáneamente en todo el territorio nacional, en cada distrito. ¿Y por qué son obligatorias? Porque todos los ciudadanos que están empadronados tienen el mismo deber de votar que en una elección general. Obviamente están los justificantes para este tema, porque hay múltiples motivos por los cuales alguien no ha ido a votar. Ahora, el segundo tema que habíamos tratado es si pueden ser suspendidas. Sí, pueden ser suspendidas, pero en el rango, esto es en el rango legislativo y por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los representantes legislativos, pero no la mitad más uno de los presentes en el recinto, sino la mitad más uno del número general, del número total. ¿Por qué? Porque está dispuesto de que debe ser una mayoría especial, no es una mayoría simple. Así que bueno, si se juntan y hay consenso entre todos los representantes legislativos, bueno, se tendrá que sacar la resolución vía legislativa. Siempre potestad del Parlamento Provincial, ¿no? Del Congreso Provincial, doctor. Sí, en el orden provincial del Parlamento Provincial. En el orden nacional, acordémonos que tenemos similitud. En el orden nacional también el Parlamento Nacional es quien decide en esa instancia. En el caso, hay distintos lugares, el caso de Morales, que va a desdoblar, otras que van a desistir, no llevarlas adelante. Esto es constitucional siempre y cuando se toma esa decisión vía legislativo, ¿no?
vía legislativo, y lo volvemos a repetir, Sí. en el orden provincial. ¿Por qué? Porque la nacional, que también es vía legislativa, el que decide ahí ya no es la parte provincial, sino que se decide en el orden nacional, como se llama, la legislatura nacional. Bien. Es decir, la legislatura nacional va a decidir en el caso que lo decida, si no sigue todo como está, es decir, Claro. está establecido. Bien, ¿y se puede optar ir en la misma elección a nivel nacional o provincial, desdoblarla? Sí. Claro, se puede optar o designar otros días por una cuestión de economía incluso hasta humana, para hacer todo en un solo acto. Claro. Se puede votar y las legislaturas provinciales pueden adherir al mismo día de voto en el orden nacional. Pero también tienen la facultad las provincias de desdoblar y sacar para esa votación, establecerla en otro día diferente, mientras cumplan los términos previstos para las elecciones. Doctor, otra de las preguntas que me quedaban, requisitos, digo, para poder yo participar de estas pasos. ¿Tengo que tener el aval? ¿Tengo que tener un partido o un espacio ya conformado? Claro, las PASO fueron creadas justamente para que los espacios políticos, hablo partidos políticos, alianzas electorales, puedan pasar y elegir a sus representantes, a sus candidatos dentro de esta elección primaria. Dentro de esta elección primaria. Aquellos partidos que se presenten o fuerzas que se presenten y no lleguen al 1,5% de los votos del padrón, no van a poder pasar a la general. Es decir, hay acá un orden de representatividad. O sea, claro, si no llegan a ese piso, no van a poder pasar a la general. Bien, utilizando la ucronía, que a uno siempre le gusta jugar con lo supuesto. Decimos, la legislatura santafesina por unanimidad decide no paso. ¿Qué sucede? Digo, ¿qué pasaría con los precandidatos? ¿Del partido A, del partido B? ¿Cuál sería la otra herramienta que podríamos utilizar ahí? Bueno, aquí justamente es parte de la discusión partidaria. Hay muchos afiliados y muchos partidos políticos que han visto un poco disminuida su actividad interna. Es decir, ajá, claro, cada partido político tendría que hacer dirimir entre sus candidatos en una interna previa a ver quién va a ser candidato por esa fuerza. Claro. Cosa que esa vida partidaria, a raíz de las pasos que son abiertas, cualquiera, aún no siendo afiliado, puede votar por un candidato de un determinado partido político, un poco le ha sacado fuerza interna, actividad interna, en algunos partidos políticos le ha sacado esa fuerza interna. Bien, doctor, por último, digo, ¿sirve esta herramienta, el análisis que uno puede hacer, digo, desde el espacio, sirve como herramienta? Hasta ahora han funcionado, es decir, obviamente la mitad de la biblioteca está a favor y la otra mitad en contra, pero hasta ahora han funcionado, legalmente han funcionado. La vida orgánica interna de los partidos no es para el acto eleccionario únicamente. Claro. La vida orgánica interna de los partidos es actividad permanente. Es decir, un poco con las alianzas y un poco con las coaliciones, esa vida partidaria se ha visto un poco desmembrada. Pero no, existe la vida partidaria, y si la vida partidaria ordena una elección interna, ¿por qué? Porque no hay pasos, y bueno, es facultad de los estatutos de cada partido. Perfecto. José Luis, bien claro como siempre, y me quedo con la última reflexión, ¿no? Cuando muchas veces escuchamos por ahí a determinados políticos que dicen, yo no soy político, yo me candidateo porque no soy político, pero se necesita siempre ser generador, obviamente, de haber podido militar o haber trabajado en determinado espacio o institución, ¿no? El solo hecho de estar participando es un sofisma utilizar eso, y es una negación hacia su propia actividad. El solo hecho de estar participando en una elección, de generar hechos políticos, está haciendo política. Después, yo creo que un poco también
lo dicen como para devaluar o ponerse en un pedestal diferente entre lo que es un político, un ciudadano. No, todos somos, a ver, absolutamente todos estamos haciendo política cuando elegimos algo. Es decir, hay política partidaria, sí, hay vida política partidaria y la vida interna de cada partido. Hay emergentes sociales que han llegado a la actividad política por su participación de atracción dentro de algún medio de comunicación o dentro de su actividad artística, pero bueno, es un emergente. Quien está en esa participación, quien ocupa un cargo político, es muy difícil de comprender que diga yo no soy político. Por último, nos preguntan, ¿la fecha la pone el gobernador de las PASO? La fecha las indica el gobernador y las pone obviamente la autoridad electoral. Es decir, hay una indicación. Después de haber consensuados, obviamente hay reuniones previas con todas las fuerzas políticas que tienen representación, sobre todo parlamentaria, y bueno, aquí en la provincia se indica una fecha a elección, pero tiene que ser dentro de los términos legales. Es decir, sí, pone el gobernador la fecha, pero dentro de esos términos legales no se puede mover antojadizo en una fecha a gusto propio. José Luis, bien claro como siempre, gracias por este tiempo, ¿eh? No, un gusto. Bárbaro. Ahí estábamos hablando con el doctor Alonso, el tema de las PASO, está en manos del gobernador, de poder decidir y también de la legislatura a nivel provincial, si tenemos PASO o no. Depende obviamente de esto, pero que sea aprobado por unanimidad, es decir, tendrían que estar todos los parlamentarios votando esta situación. Hablamos un poquito de política aquí en Informe Regional, continuamos con más.